Bueno, buenos días a todos. Soy Jaime García Cantero. Algunos me conocéis, me habéis leído alguna vez en el diario El País o escuchado en el Hoy por Hoy de Cadena SER, en Prisa Media, que es mi casa, donde llevo un proyecto que se llama Retina, que muchos conocéis, y ya que tengo la oportunidad, estamos de pruebas con el nuevo site, lo estrenamos el lunes que viene, pero como estamos entre amigos, pues podéis entrar en la beta, que se llama Retina Tendencias. A los tecnólogos os gustará este morbo de entrar en la prueba, así que cualquier empatía respecto que decía Raúl al principio, respecto a este lanzamiento, pues será bienvenida. Vamos a hablar en esta primera mesa, de varias que tenemos por delante, de la oportunidad que habéis hablado ya, tanto Josué como Raúl, que supone la inteligencia artificial para la industria, para España y para Europa, ¿no? En ese ámbito hablaba Hernán de esos saltos cuánticos, esos quantum leaps, ¿no? De ir hacia adelante y hacia atrás. Yo pensaba yendo hacia atrás hace no tanto tiempo, cuando la inteligencia artificial todavía nos parecía algo de las películas de ciencia ficción, ¿no? Y cómo esa evolución hacia una inteligencia más amable, porque era más fácil querer a Samantha Dejer que a HAL 9000 de 2001, ¿no? Que era bastante poco querible, ¿no? Amable en el sentido más etimológico. La inteligencia artificial en ese poco tiempo ha pasado de las películas a los telediarios y a los periódicos, pero creo que lo que es más relevante es que en los periódicos ha pasado de la sección de tecnología a la sección de economía y ahora a la de política. Y me parece muy interesante esto que apuntaba Raúl de las políticas industriales, ¿eh? Yo creo que es un momento en el Byung-Chul Han, hablaba ya el año pasado, de ese concepto de soberanía digital, tú lo llamabas autonomía. Yo creo que es un debate en el que vamos a hablar mucho en los próximos años de por qué este continente y por qué este país necesita una industria tecnológica, necesita una industria no tecnológica que apueste por la tecnología, y cómo la industria, como lo ha sido siempre, pues la industria innovadora nos hace ganar competitividad, que es esa palabra que decías tú, pero a mí me interesa mucho también cómo esa competitividad nos hace a todos construir el bienestar, ¿no? Innovación como una palanca para la competitividad y la competitividad para el bienestar de todos. Y ahí yo creo que hay muchas derivadas interesantes. Hoy hablaremos mucho, toda la mañana, sobre todo esto, pero hoy queríamos empezar con esta mesa más general, tratando de entender las oportunidades que, como decimos, para Europa y para España supone la inteligencia artificial, una de esas llamadas Deep Tech, tecnologías profundas, de las que hablaba también Byung-Chul Han, de las que habla Matsukato, y de las que habla mucha más de esta gente, de las que todos leemos hoy, este año, porque Matsukato se ha puesto muy de moda. Bueno, voy a presentar a las personas que me acompañan en esta mesa, empezando justo a mi lado, por Nerea Aranguren. Nerea, ¿cómo estás? Egunon, buenos días, bienvenida. Ella es la directora de innovación de Danobat. Luego, si queréis, nos cuentas, aunque no tenemos mucho tiempo, y además, que también está aquí hoy por eso, es la vicepresidenta de Bike, y seguro que nos puede contar cosas interesantes que se están haciendo en Euskadi, no solo en inteligencia artificial, sino en vuestro modelo industrial y vuestro modelo de clústeres que todos alguna vez hemos envidiado. Justo a su lado está Elena Gil. Elena es amiga, nos conocemos de otras peleas. Ella es la directora de producto y operaciones de negocio. Me leo el cargo entero, ¿vale? Por si acaso están los estudios de comunicación por aquí, ¿vale? Dentro de Telefónica Tech, concretamente en la parte de IoT y Big Data. Justo a su lado está Julio Linares. Julio, que también pasó por Telefónica, es hoy el presidente de la Comisión de la Sociedad Digital dentro de COE. Yo creo que también es interesante esa visión que nos puedes dar desde los empresarios y lo que está pasando en este país en torno a la inteligencia artificial. Y justo corriendo por la banda, en la extrema izquierda solo geográfica, está Bernardo Villazán. Él es el director de la Cátedra de Industria Conectada de la Universidad Pontificia de Comillas de ICAI. Si quieres, empezamos por ti, como te ha tocado el último en la presentación, empezamos por ti para abrir este debate que queríamos tener hoy. Lo decía Josué desde el principio, cómo encajar, cómo articular la inteligencia artificial en este objetivo más grande que tenemos, que es el de la recuperación y la transformación, ¿no? Porque yo creo que es interesante ver que esta oportunidad que tenemos por delante va mucho más allá de la recuperación y debería permitirnos esa transformación. ¿Cómo ves la inteligencia artificial en este contexto, tanto español como europeo? Bien, gracias Jaime. Buenos días. Quisiera comenzar felicitando a Repsol y a todas las empresas que constituyen el consorcio Indesia por su visión y también por su generosidad, porque este consorcio claramente puede contribuir y va a contribuir a llevar a España a la posición que deseamos y que buscamos, y en un futuro ilusionante para las nuevas generaciones, y creando las bases que lo hagan no solo sostenible, sino también tecnológicamente preparado
para abordar los retos que nos vienen por delante. La Unión Europea y la Comisión Europea y también, por supuesto, España, vienen definiendo esa brújula para navegar este mar digital en el que nos encontramos, con 4 puntos cardinales fundamentales, ¿no? El primero de ellos, no por orden de relevancia, pero desde luego necesario, es el de las infraestructuras, ¿no? Las infraestructuras donde se promueve el concepto de gigabit para todos y de presencia de 5G a nivel pleno en ese horizonte de 2030. Ahí en ese punto cardinal se incluyen también las capacidades europeas en el sector de los semiconductores en particular. Capacidades que ya estuvieron presentes en España hasta principios de los años 2000 y que ahora podemos y debemos recuperar, ¿no? Otro eje fundamental tiene que ver con los servicios públicos, con ese 100% de servicios públicos esenciales que estén disponibles en base digital. La Comisión Europea apunta a un 80% de los europeos que tengamos una identidad digital plena en el horizonte de 2030. Por lo tanto, ese punto cardinal relacionado con los servicios públicos, que se recoge además muy bien también en los planes de recuperación y resiliencia que ha orquestado y dirige la Secretaría General de Industria. Y un tercer eje que tiene que ver con las empresas, y es donde desde la Cátedra de Industria Conectada vemos claramente el papel de Indesia, que persigue ni más ni menos que el 75% de las empresas europeas realmente incorporen estas tecnologías, la inteligencia artificial, cloud y otras, dentro de su gestión, dentro de su forma de hacer las cosas, y se beneficien de todas las oportunidades que este paradigma tiene. Y he querido dejar para el último lugar, pero probablemente sea el más relevante, el papel de las personas. El 4 punto cardinal es el de las personas. Las personas, en la Comisión Europea habla de un 80% de toda la población europea que tenga unas habilidades digitales y unas capacidades digitales mínimas para poder realmente mantener y desplegarse profesionalmente con un empleo digno en este ámbito. También se habla muy claramente, y precisamente en Europa, donde está el origen de todo esto, el situar a la persona en el centro del debate, ¿no? El situar a la persona en el centro de cualquier cuestión que se diga. Y ahí, por supuesto, la formación juega un papel esencial, y también el diálogo entre las ciencias naturales, entre la tecnología y las ciencias sociales. Yo creo que el diálogo entre las ingenierías, entre las facultades de sociología, de psicología, incluso de ciencias de la salud, es absolutamente fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque me gustaría felicitar también a Hernán por tu brillante presentación. Nos has introducido un ejemplo que es un algoritmo, que es GPT-3. ¿De dónde aprende GPT-3? GPT-3 aprende de todo lo que está publicado en Internet. Absolutamente todo lo que está publicado en Internet. Y en ese todo hay contenidos de carácter xenófobo, hay contenidos de carácter sexista, hay contenidos de carácter político. Por lo tanto, podríamos esperar de GPT-3 que, a partir de unas palabras clave que nosotros introdujéramos, continuara el relato, incluyendo comentarios de carácter sexista, de carácter xenófobo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la belleza de GPT-3 y las capacidades para ser capaces de desarrollar esos algoritmos son necesarias, pero al mismo tiempo tenemos que entender si todo lo que podemos hacer lo queremos hacer y de qué manera podemos evitar que se produzca una distancia sideral entre aquellos privilegiados, como somos todos nosotros, que tenemos acceso a estas posibilidades, a estas capacidades y logramos entenderlo, y aquellos que no, ¿no? Desde Comillas, ICAI hemos sido pioneros en esto. Si buscan en Google Scholar inteligencia artificial en español, verán artículos de los años 70 que están publicados por investigadores de Comillas. Hay una preocupación por la inteligencia artificial
que nos ha llevado también a lanzar un nuevo grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial y a un diálogo con otras ciencias, especialmente ciencias sociales, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo. Eso creo que puede ser una contribución, desde comillas y caía este debate. Pero efectivamente, y de nuevo decía, necesario, contribuidor claro y generoso a que esto sea una realidad. Seguiremos. Yo creo que es interesante esto que decías de las sinergias entre distintas disciplinas. Estaba pensando que presentábamos una mesa sobre inteligencia artificial hablando de un filósofo coreano y de una economista italiana, ¿no? Yo creo que eso dice mucho también del momento en el que estamos. Hablabas de esas tecnologías habilitadoras, ¿no? en terminología europea, pero también es verdad que está ese discurso de que cada país tiene que entender también cuáles son sus potencialidades, cuáles de esos ejes son los que le afectan, porque parece que todos aceptamos que no le puedes dar a todo, ¿no? Que tienes que centrarte donde estamos. Elena, yo no sé, se hablaba de infraestructuras, se hablaba de 5G, que son cosas que tú controlas mucho. ¿Por qué crees que España tiene una oportunidad en la inteligencia artificial para aprovechar esas infraestructuras, para aprovechar el talento? ¿Por qué España tiene una oportunidad en este ámbito concreto de la inteligencia artificial? Sí, muchas gracias. La verdad es que yo creo que España y Europa en general puede y debe encontrar su espacio en inteligencia artificial. Y yo creo que además lo tiene que construir sobre sus principios, ¿no? Que estamos viendo que en Europa se está construyendo una inteligencia artificial, pero responsable y ética. Y yo creo que aquí encuentras un espacio entre la supremacía de las dos otras potencias, de Estados Unidos, con un enfoque regulatorio muy pragmático y mucho impulso de grandes empresas y de innovación, y en el otro extremo China, con un enfoque mucho más centralizado y una utilización diferente de los datos. Entonces yo creo que España y Europa en general ha dado pasos firmes unificando cuál es el enfoque de la inteligencia artificial. Y tenemos que aprovecharlo porque hay muchísimo en juego, ¿no? Al final, de la aplicación de los datos y de la inteligencia artificial en la industria española, dicen que para el año 2025 tendrá un impacto de 16.500 millones en el PIB. Entonces, es algo que realmente no podemos desperdiciar por el impacto que tiene en la competitividad y en las personas. ¿Y sobre qué podemos construirlo? ¿Sobre qué activos? Mencionabas, Jaime, uno que es muy importante, que es las infraestructuras de comunicación. Son algo muy relevante en inteligencia artificial porque son muy intensivos en datos, en procesamiento. Y aquí España puede sacar pecho no solo a nivel europeo, sino también a nivel internacional por las infraestructuras de ultrabanda ancha, por la fibra, e incluso ahora siendo pionero en 5G, ¿no? Y yo creo que es algo de lo que Telefónica como empresa y el sector de las operadoras en general nos sentimos muy satisfechos porque ha sido el esfuerzo de décadas y ahora lo vamos a poder apalancar. Algo que también es muy importante es las infraestructuras en la nube, el cloud. Y aquí también España se está convirtiendo en un epicentro europeo de cloud, tanto por empresas nacionales como por la presencia local de los hyperscalers, ¿no? De Microsoft, de Google, de Amazon y también incluso de IBM. Entonces, en ese sentido estamos muy bien posicionados. Algo que también, y estamos aquí muy representados, España cuenta con empresas líderes en sectores muy importantes, en la banca, en el retail, energía, telecomunicaciones, distribución, y son empresas que están ya utilizando de una manera muy intensiva la inteligencia artificial y que, como hemos visto, actúan de tractores para el resto de la economía. Un tercer factor para mí es el talento. Hemos visto lo importante que es y España tiene la posibilidad de convertirse en un foco de talento por la base que existe, por las universidades, por el nivel de emprendedores, etcétera, y también porque es un país atractivo para atraer talento, ¿no? Creo que el reto que tenemos justo es retenerlo y que se trabaje para un ámbito nacional. Y por último, yo creo que estamos en un momento perfecto, también porque también tenemos como activo fondos, ¿no? Yo creo que todas las medidas que está tomando el Gobierno central y las secretarías de Estado en torno a la inteligencia artificial y que vamos a tener acceso a fondos europeos, la verdad es que nos sitúa en un momento que no podemos desperdiciar. ¿Y qué necesitamos? Pues justamente actuar de una manera unificada, no dispersa como solemos hacer, trabajar de manera unificada pues la Administración central y las autonómicas, el sector público-privado, empresas grandes, pequeñas, y por eso creo que iniciativas como Indesia son tan fundamentales
para coordinar y apalancarnos en los activos y en los puntos fuertes que tenemos cada uno de los jugadores del ecosistema. Hablabas de esta diferencia de modelos entre las grandes potencias de la inteligencia artificial. Me acordaba de un artículo de mi amigo Xavi Ferrás de SADE, que hablaba de la triple D, ¿no? la disciplina de los chinos, ¿no? Los datos son del Estado, el darwinismo de los Estados Unidos, haga usted lo que quiera, y él criticaba si en Europa todavía estábamos en la fase de la dispersión, que es la palabra que usabas tú. Esto lo comentaba con la secretaria de Estado, Carme Artigas, hace unos meses, y ella me decía que la D de Europa debería ser la de los derechos y la de la democracia, ¿no? Entonces, en eso estamos todos. La democracia es un invento nuestro, es un invento europeo, y los derechos en buena parte también, ¿no? Entonces, quizás por ahí tenemos cosas que avanzar, pero es verdad que esto complica a veces el impacto en el corto plazo. Yo no sé, Nerea, vosotros en el impacto en la economía, ¿cómo estáis viendo ya que esta unión, ¿no? de los fondos, de la oportunidad y de esas capacidades de infraestructura, de red y demás que teníamos, y las grandes compañías y las pequeñas, cómo veis que pueden afectar a la economía? Y luego entramos, si quieres, también en qué estáis haciendo en Euskadi. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí representando al BAIC. Yo creo que el impacto en la economía es muy variado. Hemos visto a lo largo de las presentaciones, ¿no?, de la mañana, de las introducciones, el concepto de inteligencia artificial no es una tecnología, sino que es totalmente holístico. Esto no va simplemente de la tecnología, que es mucho y es complejo y todavía requiere mucho desarrollo, pero hay mucha tecnología desarrollada, pues lo ha comentado antes, desde los años 50. Esto va de negocio, va de sociedad, va de economía. Sectores que están afectados por este tipo de tecnologías son todos, desde la salud, por supuesto el ámbito productivo, el que luego puedo dar un par de ejemplos, que es de donde yo vengo, ámbitos pues desde los sistemas bancarios, con la detección de fraude, aplicando detección de anomalías. Todos los sectores económicos van a tener de una u otra forma un impacto a la hora de poner en marcha sistemas de inteligencia artificial. Pero no solo es la parte más de la economía, la sociedad también. Hay un concepto que yo creo que es fundamental, que es la responsabilidad. Esto es un ejemplo de responsabilidad, la puesta en marcha de Indesia. ¿Por qué? Pues porque creo que hay como distintos agentes en todo lo que es el ecosistema económico y social que debemos poner nuestro granito de arena en que todo esto realmente acabe teniendo impacto. Por un lado son las empresas tractoras, que son un poco las que, ¿no?, una representación clarísima de lo que hemos visto hoy aquí. Las empresas tractoras tienen capacidad, tienen recursos para entender lo que es la inteligencia artificial y para llevarla a casos de éxito y poder dar ejemplo a empresas que son más pequeñas, pymes, que al final es el tejido que tenemos en este país, y que toda esta avalancha de tecnología y de grandes palabras les puede generar incluso rechazo o miedo. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, romper esos miedos, romper esas barreras. Y el papel de las empresas tractoras con este tipo de iniciativas es fundamental. Por otro lado están las instituciones públicas, que creo que también tienen que apoyar, tienen que generar espacios en los que las colaboraciones se puedan generar, ¿no?, de una forma amable, y bueno, pues que esas pequeñas empresas también se puedan enganchar a esas colaboraciones. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el ámbito de I+D. La red de centros, nosotros allí tenemos una red muy potente de centros tecnológicos, pero a nivel estatal existe muchísimo conocimiento, existe muchísimo talento, y todo eso hay que generarlo. Y un punto fundamental creo que es la generación de talento. Totalmente de acuerdo, hay que desarrollarlo, hay que traer el talento que está afuera y hay que evitar que se vaya talento. Pero aquí un apunte al talento femenino. No está accediendo a las carreras técnicas, hablábamos antes de la mesa, no simplemente a la universidad, también a la formación profesional. No accede a este tipo de formación la mujer. Entonces tenemos que conseguir que el 50% de nuestra población también acceda a ese tipo de formación, porque así conseguiremos, ¿no?, tener un mayor volumen de gente preparada, que no todos tienen por qué ser súper especialistas en inteligencia artificial, pero sí tienen que tener un componente digital que nos permita, dentro de las empresas, identificar la oportunidad de aplicar la inteligencia artificial para tener impacto en negocio, que es de lo que se trata. Tocabas muchas cosas interesantes, me parece muy relevante este tema que cuentas de la diversidad, pero me interesa también el tema del territorio, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de este tipo de tecnologías, hablamos de nube, hablamos de todo lo demás, parece, y lo decías, ¿no?, asusta en los territorios esta capacidad de llevarte las cosas lejos. A mí me gustaría que nos contaras desde Euskadi, con una política industrial de muchos años, y como decíamos, ¿no?, un éxito demostrado, cómo veis desde el territorio esa capacidad que tiene
la inteligencia artificial de crear valor en el territorio, ¿no? La empresa productiva, usamos esa palabra que me gusta mucho. ¿Cómo ve ese potencial de la inteligencia artificial? Mira, nosotros dentro del BIKE lo que hemos intentado montar, bueno, lo primero es una iniciativa público-privada, estamos muchas empresas, yo represento a la Corporación Mondragón dentro de esta iniciativa y lo que estamos buscando es acercar los desarrollos que ya existen. No lo he mencionado, no solo son organismos de I+D, hay muchísimas startups que tienen desarrollos ya reales de inteligencia artificial aplicada. Lo que estamos intentando es acercar esas soluciones a la empresa, al día a día, al negocio. Ejemplos concretos de desarrollos que hemos hecho. En el ámbito, bueno, la empresa en la que estoy yo, el grupo de ANOAT, máquinas tienen un cabezal, ese cabezal hemos conseguido a través de técnicas de detección de anomalías identificar cuándo puede haber un fallo en ese cabezal. Hemos conseguido llegar al mantenimiento predictivo, que tanto queríamos llegar, ¿no?, en el ámbito productivo. Eso evita paradas que, para que nos hagamos una idea, pueden ser de entre 2 y 3 semanas de parada de máquina, con el impacto que eso tiene en una cadena productiva, y un coste de reparación del cabezal de entre 40.000 y 120.000 euros. Eso es dinero de negocio, eso lo entiende cualquier taller de mecanizado, entiende cómo está aplicando la inteligencia artificial en su máquina. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que necesitamos. En el sector del automóvil, otro ejemplo que seguro que muchos de los que están aquí conocerán, cuando se hace un pedido a una empresa de automóvil, a un proveedor del automóvil, ese pedido va cambiando, se hace una orden de X piezas y según se va acercando la fecha de entrega de esas piezas, esa orden puede ir cambiando en número. Bueno, pues aplicando técnicas de regresión hemos conseguido llegar a identificar cuál es el punto en el tiempo en el que esa orden ya no se va a modificar, con lo cual ajustamos muchísimo los planes de producción. Esos son casos reales que se le pueden poner números y que cuando los explicas en sesiones con pequeños empresarios los entienden y quitan un poco el miedo a ver que esa inteligencia artificial también es para ellos, ¿no? Entonces yo creo que es la vía. A lo largo de la mañana saldrán muchos ejemplos de esto, pero te quería preguntar, Julio, no solamente este impacto general en la empresa y en la economía, sino sobre la industria tecnológica, ¿no? Es uno de los grandes debates que también tenemos en Europa y tenemos en España. Decías desde el principio que es verdad que en un momento dado España y Europa tuvieron una industria potente, entre otras cosas en semiconductores, en otras muchas cosas también. ¿Cómo crees tú, Julio, y cómo crees también desde COE, que una industria local tecnológica es de importante para abordar este reto que tenemos por delante? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la creación de esta iniciativa. Muchísimas gracias a Repsol por acogernos en su casa hoy y muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar desde la COE. Yo creo que en general las empresas, ante una nueva tecnología, evidentemente ante la inteligencia artificial, pueden tener 3 tipos de actitudes: ser generadoras, ser usuarias o ser beneficiarias. Una empresa generadora de tecnología es la que investiga, desarrolla o produce tecnología. Una empresa usuaria es la que busca activamente la aplicación de esa tecnología para tener el mejor beneficio posible. Y una empresa beneficiaria es la que pasivamente espera los beneficios que le puedan caer del uso de esa tecnología, probablemente por otros, no por ellos. Evidentemente, los resultados ante estas 3 actitudes son completamente diferentes, tanto desde el punto de vista económico, laboral, social y ético. No se genera la misma economía, no se produce el mismo crecimiento generando tecnología que utilizándola. No se produce el mismo crecimiento económico utilizando tecnología para ser más eficiente que además para buscar nuevas oportunidades de negocio. No se produce el mismo impacto laboral generando tecnología que limitándote a usarla. Todo esto va a tener un impacto social muy fuerte, porque el futuro del trabajo va a cambiar radicalmente como consecuencia de la inteligencia artificial y puede haber tensiones sociales que demanden renta básica universal o incluso que pidan que los robots coticen a la seguridad social. Y la nueva tecnología se enfrenta con dilemas éticos que hay que resolver. ¿Y quién los resuelve en primera instancia? El que la produce. Por lo tanto, las diferencias entre producir y utilizar son enormes. El que produce tecnología tiene hegemonía, tiene soberanía y determina la dirección y el rumbo de esa tecnología en el futuro. Los que la utilizan quedan condenados a utilizar lo que otros producen.
Por lo tanto, yo creo, a pesar de que estamos en este foro que está poniendo el énfasis en la utilización de la tecnología, que también desde este foro las empresas tendríamos que estimular que haya en España compañías que generen tecnología en inteligencia artificial, especialmente teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, como nos han comentado, es de una amplitud enorme y que hay muchísimas oportunidades de desarrollo, y tendríamos que elegir algunas en las que tengamos más fortalezas o más oportunidades, pues probablemente ligadas al lenguaje español, que hay mucho que hablar en el lenguaje natural y en el lenguaje artificial, y por lo tanto estimular que también haya compañías nacionales que generen tecnología, que generen inteligencia artificial. Hablabas del español, hay también un PERTE del español pendiente que os interesa a vosotros y nos interesa mucho también a las industrias culturales y creadoras. Yo creo que es una de las asignaturas interesantes que veremos este año. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos y quedaría muy mal que nos alargáramos nosotros después de un argentino, quedaría muy mal que fuéramos nosotros los que nos alargáramos. Así que vamos a hacer una ronda rápida tratando de revisar algunos temas pendientes. Empezamos por ti, Elena, porque lo hemos de alguna manera perfilado, pero esa búsqueda de palancas y de interrelación de la inteligencia artificial con otras de las tecnologías en las que este país ya estaba trabajando. ¿Cómo ves que se puede buscar esa aceleración de la inteligencia artificial o esa simbiosis con tecnologías como estáis trabajando vosotros, como puede ser el IoT, el 5G y demás? Sí, es muy importante, son tecnologías que se refuerzan, y ya se ha mencionado Hernán, lo importante del IoT, que va a generar gran cantidad de datos, pero lo importante es que el IoT va a permitir conectar el mundo físico e introducir al mundo de la inteligencia artificial a sectores que antes se habían quedado rezagados, ¿no? Permite conectar muchísimos objetos de agro, de manufactura, de logística, de ciudades, y extraer valor con la inteligencia artificial. Y aquí es donde entra también el 5G. El 5G es mucho más que una evolución de redes móviles, porque tiene varias características que son principalmente la latencia, la reducción del tiempo de respuesta y la posibilidad de conectar muchísimos objetos simultáneamente, que es lo que va a permitir que el IoT explote y que todos esos sectores se metan en el mundo de la inteligencia artificial y que tomen mejores decisiones. Lo más rápido que lo puedo decir. Me gustó mucho la definición que hizo Hernán de la IoT y esa capacidad de escuchar a las cosas, ¿no? de dar voz a las cosas. En este país, hablábamos de creación de valor, son fundamentales las pymes. Me gustaría, tanto Nerea como Bernardo, que trabajéis en este entorno, ¿dónde está la oportunidad, que también se ha perfilado, pero por ir un poquito más en profundidad, que veis para las empresas, aparte de estas enormes que nos acompañan aquí, para cómo hacer esto, que esto empape, ¿no? Que esto vaya mucho más allá? Nerea, si quieres, empezamos por ti. Yo creo que mi recomendación a las pymes es que colaboren, o sea, que no intenten acercarse a este mundo solas, que busquen gente que ya está. Insisto, las startups, por ejemplo, hay muchísimas, hay una red de startups de gente que tiene aplicaciones concretas, reales, y que están deseando ponerlas en marcha, ¿no? en casos industriales. Los organismos de I+D de todo tipo, pero sobre todo eso, ir a casos concretos, que se informen, que quiten miedos, que no vean los riesgos de la ciberseguridad como algo insalvable, sino como algo gestionable, y que den un primer paso a acercarse a gente que ya está haciendo cosas y buscar un caso piloto muy concreto. Y a partir de ahí empezar a crecer, pero quitar esa primera barrera. Esos quick wins, ¿no? que dicen los norteamericanos. Bernardo, Julio, porque los dos en COE también tenéis pymes, los que queráis, ¿cómo ser capaces de trasladar estos beneficios más allá de las grandes empresas a crear valor en otro tipo de organizaciones? Sin duda, yo creo que tenemos dos oportunidades. Una está muy relacionada con el plan de recuperación y resiliencia. Hay una palanca en particular que tiene que ver con la modernización del ecosistema PYME. Estamos hablando de algo más de un 20% de un total de 70.000 millones de euros en esa palanca, si no estoy mal informado, Raúl. Y por lo tanto, eso es un vector que bien utilizado, que se utilizará bien, puede contribuir de forma muy significativa a conseguir que las pymes también se beneficien de este paradigma. Creo que la contribución de Indesía, por eso hablaba de generosidad, es muy importante también, porque significa bajar la barrera de entrada hacia algo que una pyme
que es la inmensa mayoría de las empresas de este país, en su día a día le resulta extremadamente complicado porque no tiene capacidad de incorporar recursos, incorporar talento directo en esto y tampoco tiene acceso a los casos de uso, porque cuando hablamos de inteligencia artificial hemos de pensar también no solo en los datos, sino en los casos de uso de esos datos, ¿no? Yo, cuando pienso en la contribución de ambas y también del sector educativo, contribuyendo a esa formación continua, a esa actualización, pero también a la formación de base sobre la diversidad de acceso a los conocimientos, pero que permita que nosotros podamos, y las pymes puedan ser capaces de desarrollar también sus propios algoritmos y su propio destino. En este sentido, situando de nuevo a las personas en el centro de esa ecuación, ¿no? Por lo tanto, vemos un futuro ilusionante donde tenemos retos operativos claros en el corto plazo. Por ejemplo, antes he hablado de los fondos, pero también tenemos un horizonte en el que se finaliza todo el proceso de las ayudas intensas que se han recibido por las pymes para poder capear el temporal de la pandemia, y esas ayudas que han venido llegando, fondos ICO, etcétera, llega el momento de devolverlas. Va a crear una tensión adicional en las pymes. Claro, tendrán que decidir qué prioridad, qué llega antes y entre todos debemos ayudar, porque es más del 90% del tejido empresarial en España. No obligarles a escoger entre lo urgente y lo importante, ¿no? Julio, desde COE, esta creación de valor y también cómo hacerla llegar a las pymes. Bueno, vamos a ver, yo entiendo que la creación de valor pues es una preocupación fundamental de las empresas cotizadas, pero que lo debería de ser en general de todas, incluso de las no cotizadas. Y para crear valor hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial ha ido cambiando mucho, ha ido madurando mucho, ha ido pasando por fases, se empleó inicialmente en caracterizar el comportamiento del consumidor, ha pasado a la producción y ha pasado a la innovación. Y una empresa, sea pequeña o grande, tiene la oportunidad de crear valor en tres frentes: en crecimiento de ingresos, en eficiencia y en sostenibilidad. La inteligencia artificial se puede utilizar para conocer mejor el mercado, conocer mejor los clientes, desarrollar mejores productos, transformar productos en servicios y, por lo tanto, crear crecimiento. Cuando el crecimiento no llega o no es suficiente, para optimizar el margen o la caja, la inteligencia artificial te puede ayudar a optimizar procesos, a llegar a la fabricación autónoma, a los gemelos digitales, a optimizar los activos, y ahora cada vez más está siendo más necesario comprometerse con la sostenibilidad. Y para la sostenibilidad la inteligencia artificial es un gran aliado para la predicción del cambio climático, para la eficiencia energética, para la diversidad cuando se corrigen los sesgos, para la accesibilidad, para múltiples oportunidades. Por lo tanto, yo creo que la inteligencia artificial es un gran aliado para crear valor, pero es que además, si no lo hacemos nosotros, lo hará nuestra competencia, y si no lo hacemos ninguno de los dos, aparecerá una compañía que nos arrebatará el mercado. Eso es lo de Ortega, ¿no? Si no decidimos nosotros, otros decidirían por nosotros y a lo mejor contra nosotros. Yo, Hernán utilizaba una frase que a mí me gusta mucho, que es esta del poder y de la responsabilidad, que muchos atribuyen al tío de Spiderman, que es el que se la dice, pero que es también famosa porque la usó un político muy de moda, que es Roosevelt, ¿no? Yo creo que este momento en el que vivimos, que me gusta pensar que se parece a ese New Deal y en esa apuesta conjunta del Estado, del Gobierno de España, pero también Europa, de las grandes empresas y al final de los ciudadanos, que es yo creo el secreto de ese Green New Deal. Ojalá veamos un momento de esa capacidad transformadora que se vivió en la era Roosevelt, a ver si la era Biden y todos los demás se parece un poquito también esa capacidad de transformarnos y, por supuesto, con esta palanca de la sostenibilidad tan importante que decía Julio, de la que se hablará hoy, pero que seguramente necesitaríamos una semana entera para hablar de todo lo que está pasando en sostenibilidad. Lo siento porque tenemos más tiempo, muchas gracias a los cuatro y pasamos los bártulos a los siguientes. Gracias.